Muy buenas tardes. Mi nombre es Paolo Solano. Soy director de Asuntos Jurídicos y del SEM, del Mecanismo de Peticiones de Aplicación Efectiva de la Ley Ambiental en la Comisión para la Cooperación Ambiental. Les doy la bienvenida a este seminario sobre el mecanismo de peticiones y la justicia ambiental en las Américas. Están esta tarde acompañándonos gente de excelente nivel. Tenemos a los directores ejecutivos que se encargan, que tienen encomendada la difícil tarea de instrumentar estos mecanismos en diferentes regiones, en América Central, República Dominicana, Panamá, Perú, Colombia. Y bueno, les voy a dar en un momento la palabra para que se presenten. Solo quiero también dar unas palabras para presentar a mis colegas, a Caitlin McCoy y Esteban Salcedo, que son nuestros oficiales jurídicos en la CCA. Nos están acompañando hoy, nos están dando el apoyo necesario para las preguntas que nos van a estar lanzando quizás más adelante. Bueno, sin más, les doy la palabra a mi colega Jennifer, por favor. Bueno, muchas gracias, Paolo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Mi nombre es Jennifer Bellon. Soy la nueva directora de la Secretaría de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Paolo y Jennifer, por las palabras. Buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Guzmán, el coordinador general de la Secretaría de Asuntos Ambientales del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. Agradecerles su participación y estamos seguros que esta semana de trabajo que estamos teniendo va a dar muchos resultados, intercambiar experiencias, poner en contexto la situación que todos atravesamos dentro de las unidades SEM en las Américas y pues ojalá podamos implementar más exitosamente estos mecanismos. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos. Saludos a todos. Por acá Betsaida Carranza, directora ejecutiva de la Secretaría de Ambiente del TPC de Panamá, Estados Unidos. Sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse con nosotros. A mis colegas también gracias por siempre trabajar en conjunto en estos procesos y esperamos que las presentaciones del día de hoy sean de provecho para todos ustedes en esta introducción de que cada vez más el proceso SEM sea una herramienta para los procesos de justicia ambiental en cada uno de nuestros países. Sean bienvenidos y no olviden ir anotando sus preguntas para el final. Bueno, No, solo quería también agradecer la presencia de Mario Harrison, gerente administrativo y de operaciones de la Secretaría CAFTA. Y bueno, me toca simplemente ceder la palabra a nuestro colega Mario Mancilla del CAFTA-DR, que nos va a dar una breve introducción al mecanismo de peticiones en las Américas. Pues es un mecanismo que fue inaugurado, digamos, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte allá en 1994. Y bueno, se ha visto replicado en varios tratados de cooperación comercial y tratados comerciales. Y bueno, hay esta coincidencia de que compartimos pues un mismo mecanismo, es un mecanismo prácticamente idéntico, tiene diferencias mínimas. Y pues este tipo de ejercicios nos sirve para compartir experiencias, compartir anécdotas, compartirlos y a veces acompañarnos en los diferentes retos que tenemos en la instrumentación e implementación de este mecanismo, que pues no sirve para otra cosa que para pues promover la participación del público y la transparencia en la aplicación efectiva de la legislación ambiental en las Américas. Entonces, adelante, Mario, si por ahí estás. Por favor, sí, estamos por acá. Tu cámara y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, qué gusto saludarlos. Es una lástima no poder saludarlos en persona, pero de verdad se les manda todo el cariño. Efectivamente, la idea de esta pequeña intervención que voy a tener hoy es explorar dos grandes procesos coincidentes. Uno ya Paolo nos ponía un poco en antecedentes con la creación de las SEMS en las Américas y es bien interesante porque nacen casi como por casualidad en el proceso de América del Norte, pero progresivamente se van instalando en todos los tratados ya como una medida estándar. Entonces, yo creo que todavía no hay inclusive suficiente investigación en derecho internacional en general, derecho comercial y ambiental en particular, que explore, digamos, las implicaciones de esta secretaría, de estos mecanismos que elevan la posición del ciudadano al nivel del Estado
y que le da al ciudadano la posibilidad de hacer escuchar sus preocupaciones a nivel internacional. ¿Se acuerdan ustedes? Usualmente en el derecho internacional se habla de la comunidad internacional, de estados, organismos internacionales, de algunas otras entidades, pero el ciudadano casi siempre está en un nivel bastante escondido. Estas secretarías, creo yo, con lo que todavía está por desarrollar, crea este espacio, esta especie de ciudadanía ambiental que se va conectando globalmente. Ese es, digamos, como un proceso que voy a aterrizar un poquito más adelante en las tareas normales que nuestras secretarías hacen. Y por otro lado, ha habido un proceso también que no viene del tema ambiental, sino viene un poco más del tema de derechos humanos, de ir haciendo énfasis en mejorar el acceso de las personas a la justicia en términos generales como un derecho humano, porque se ve progresivamente cómo la construcción de repúblicas y estados democráticos en general requieren que las personas tengan sin distinción alguna la posibilidad real, no solo formal en el texto de la ley, la posibilidad real de acercarse a una autoridad competente y hacer valer sus derechos cuando estos han sido violados o están amenazados, al extremo que se ha elevado a la categoría de derecho humano el acceso a la justicia. Y este acceso a la justicia, por supuesto, se va especializando dependiendo de los diferentes temas que las personas manejan. ¿Qué es lo que este proceso global ha ido identificando? Quedamos por sentado que todos los ciudadanos son iguales cuando no es cierto, por lo menos no en términos materiales, en términos de acceso a la información, en términos de recursos, etcétera. Y el acceso a la justicia se ha visto o impedida o limitada, en principio por procedimientos tremendamente complejos, procedimientos judiciales o administrativos tremendamente complejos que consumen una enorme cantidad de tiempo que usualmente las personas no tienen o no comprenden. También hay en algunas de nuestras regiones, tenemos países con algunos con más o menos índices altos de ruralidad, por ejemplo, en los cuales hay escasa presencia del Estado, hay escasa presencia de autoridad administrativa o de autoridad judicial, y poder acceder a la justicia implica que las personas se tienen que desplazar por grandes distancias para poder entrar en contacto con el Estado y poner en conocimiento de las autoridades los problemas ambientales que tienen. Y estos dos elementos obviamente se conectan con un tercer elemento, es el tema de los costos de la justicia. Los costos son bastante elevados y hablamos de costos económicos, de costos materiales en un escenario donde hay grandes sectores de población excluidos con pocos recursos económicos, que aunque tuvieran relativamente cerca el acceso a la justicia, si no tienen los recursos económicos, difícilmente van a poder acceder también a la justicia. Hay temor en la región, unos países más que otros, porque por supuesto en temas ambientales, los activistas ambientales, las comunidades, los líderes pueden eventualmente ser sometidos a violencia, amenazas, etcétera, etcétera. Y por supuesto han habido también grandes procesos históricos que limitan el acceso a la información y que impiden que las comunidades, aunque puedan conocer los problemas ambientales que están sufriendo, tengan acceso a los medios que les permita, con alguna posibilidad de éxito, presentar sus quejas ante las autoridades competentes. Es decir, una cosa es conocer y otra cosa muy diferente poder probar los problemas ambientales que estamos teniendo. Y frente a ese escenario, esas limitaciones del acceso a la justicia ambiental, un último escenario que creo que es donde podemos empatar con este rol importante de las secretarías ambientales en la región, es que venimos de un esquema en el cual para presentar una queja se tiene que judicializar la queja, se tiene que presentar en términos de litigio. Hay muy pocos mecanismos de resolución alterna de conflictos que le permitan al ciudadano acercarse a la solución del conflicto sin judicializarlo, por lo menos en un primer momento. De tal manera que cuando finalmente se logra, con todas estas barreras, se logra presentar un conflicto socioambiental, típicamente se presenta en términos de pleito, en términos de batalla, de ellos contra nosotros, de personalidades contra personalidades, que usualmente absorben el problema central ambiental. El problema central ambiental casi termina siendo secundario cuando se judicializan algunos de estos procesos. Esto, digamos, es como una parte de este proceso de convencimiento que hay que mejorar el acceso de las personas a la justicia y en particular a la justicia ambiental. Y curiosamente, desde que se establece la primera secretaría en América del Norte, progresivamente hemos ido viendo en todos los experimentos que se han ido dando después en los otros tratados de libre comercio, cómo a lo largo de los años mujeres, por ejemplo, en el caso centroamericano, Jorge más adelante podrá compartirnos detalles, fundamentalmente son mujeres las usuarias del mecanismo de comunicaciones ambientales, comunidades indígenas, comunidades rurales, ONGs y en menor medida, digamos, ya instituciones urbanas u organizaciones urbanas que acceden a este tipo de mecanismos, les ha permitido ir acercándose primero con bajos costos, sin la intención de establecer conflictos con la autoridad, etcétera, etcétera, para poner en conocimiento
de las autoridades la falta de cumplimiento de legislación ambiental. Y curiosamente, cuando empezamos con estos procesos de las secretarías ambientales y el mecanismo de comunicaciones ambientales, no se pensaba tanto en términos de acceso a la justicia. No era un tema todavía presente, digamos, en el nacimiento de estas secretarías. Era un tema de cómo asegurar la participación pública del ciudadano en esos procesos de cumplimiento de legislación ambiental. Pero si vemos cómo los dos procesos van coincidiendo y si analizamos, por ejemplo, la configuración de los peticionarios, el tipo de problemas que han presentado, cuánto costo le ha significado, cuánto tiempo le ha significado para ellos, claramente parece ser que hay un rol de estos mecanismos y de los procesos de comunicaciones ambientales en mejorar en alguna medida el acceso a la justicia ambiental. Como no quiero quedarme solo en eso, quería plantear, digamos, este marco que es en parte teórico y en parte histórico. Lo interesante también aquí sería conocer un poco, a partir de estas coordenadas, cómo lo han ido manejando, cómo han ido facilitando de alguna manera ese acceso a la justicia ambiental a las diferentes secretarías. Es decir, es importante conocer la experiencia de las EMS en las Américas, en el sentido de cómo contribuye, de la perspectiva de cada uno de ellos, el proceso de las comunicaciones ambientales a la mejora de la justicia ambiental. Miren que la pregunta se reconfigura para interpretar un proceso que venía de antes en código de acceso a la justicia ambiental. Entonces yo aquí, para no, digamos, ocupar totalmente la palabra, quisiera preguntarles a cada uno de mis colegas una sola pregunta para no agotarnos en el tiempo, empezando con Paolo, que por supuesto es quien más experiencia y conocimiento histórico tiene de nosotros en este proceso. Paolo, en el contexto que te acabo de presentar, ¿cuál dirías que ha sido la contribución más importante de la Secretaría al acceso a la justicia ambiental? Gracias, Mario. Y creo que lo que estás presentando es muy interesante. Además, este ejercicio de sentarnos todos y platicar sobre nuestros mecanismos y hablar sobre nuestras diferencias, sobre nuestros retos. Hay un tema, yo creo que es un tema en común que probablemente yo lo comparto desde el punto de vista del secretariado de la CCA, pero estoy seguro que en el ámbito de las otras regiones esto también ocurre. Creo que la contribución más importante es la transparencia en el acceso a la información ambiental en la región, y el promover la participación del público en temas de aplicación efectiva de la ley. Muchas veces lo que ocurre es que efectivamente el ciudadano o la persona que presenta una petición pues ha acudido a diferentes medios, a diferentes mecanismos y quiere arrojar luz sobre el tema, quiere que se le escuche, necesita que se le preste la atención al tema que están, pues sobre el cual han estado trabajando y el cual han dedicado pues su tiempo, esfuerzo, ¿no? Y el mecanismo lo que permite es arrojar luz sobre este tema, arrojar además el interés de las autoridades, el interés del más alto nivel de autoridades, y a través del mecanismo, cuando se presenta una respuesta a la parte, y además a través del mecanismo, cuando se prepara un expediente de hechos y se hace público esto, lo que se hace es que se transparenta la información. Entonces, definitivamente, si alguien me pregunta, bueno, el mecanismo CM es justicia, yo creo que no podemos decir que nosotros damos justicia, no es nuestro mandato, pero sí es un mecanismo de la justicia ambiental, es una herramienta de la justicia ambiental. Y parte de este concepto y el desarrollo de la justicia ambiental es el acceso a la información ambiental y el transparentar la información. Me parece que eso es un aspecto valiosísimo de estos mecanismos, y que bueno, en el caso de nuestro trabajo es mantener la integridad y la independencia del mecanismo fuera de cualquier pues injerencia o interés, ¿no? Y simplemente pues implementarlo tal como se nos presenta, ¿no? En los textos de los diferentes tratados. Gracias, Paolo, muy amable. Bien interesante lo que mencionas, dado que cuando hablamos de acceso a la participación pública, como bien dice Paolo, nuestra función no es administrar justicia, pero sí abrir los espacios de participación para que todas las personas, dicen los tratados, de la parte, todos los ciudadanos de los países tengan acceso al mecanismo, y sin embargo, los públicos son tremendamente diferentes, ¿verdad? O sea, cada país tiene
configuraciones totalmente diferentes. El Triángulo Norte viene de una época de conflicto que todavía se marca en la cultura, en la forma de organizarnos, pero también viene de una historia étnica también compleja, ¿verdad? Con poblaciones mesoamericanas sobrevivientes muy fuertes en el Triángulo Norte, a quienes hay que llegar de una manera diferente, con quienes hay que comunicarse de una manera diferente y que ellos participan de una manera diferente. Y aquí me interesaría, Jorge, si nos podés compartir en el caso de la Secretaría del DR CAFTA, cómo se ha ido configurando las estrategias, las herramientas para acercarse a una población tan diversa, tan compleja. Gracias, Mario, por la pregunta. La verdad que interesante cómo poder seguir adaptando. Digamos que cuando uno compara estos mecanismos tenemos de todos sabores y colores, ¿verdad? Tenemos acuerdos bilaterales, tenemos acuerdos trilaterales y en el caso del CAFTA tenemos 5 países centroamericanos, la República Dominicana y Estados Unidos en el CAFTA-DR. Entonces, algo que para nosotros ha sido un reto ha sido poder encontrar una forma de llegar con nuestro mensaje a las diferentes audiencias, es decir, no todas las personas les interesa escuchar el mensaje contado de la misma manera. Al movimiento ambiental se le habla de alguna forma, al sector privado se le aborda de otra manera, a la academia se le aborda también con otro enfoque, pero la idea es generar conciencia de que estos mecanismos de participación ciudadana en procesos de aplicación de la ley existen, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, se tiene, el reto son 24 lenguas mayas, si no estoy mal. Y formas distintas de ver la vida y los problemas y las urgencias. Entonces, ir acomodando este mensaje para que ellos lo puedan procesar y entender que el mecanismo de peticiones ciudadanas está disponible, ¿verdad? Y que estratégicamente lo tienen a su servicio, pues es algo que tenemos que ver. También creo que lo que hemos tratado de hacer es encontrar interlocutores que tienen credibilidad y confianza de los distintos sectores. Y a esto me refiero tal vez de uno de los elementos más importantes en la administración de este mecanismo, y es la credibilidad y la confianza, ¿verdad? Porque es el momento en el que se pierde la credibilidad, se pierde la confianza, pues entonces se cierran las puertas para poder uno informar lo que se viene haciendo. Entonces, hemos tratado de ajustar no solamente el mensaje de la Secretaría por país, sino que también por audiencia. Entonces, siempre es un reto, ¿no? Nos quedamos cortos, nosotros somos los primeros en hacer mea culpa. Quisiéramos que todo el mundo supiera que existe el mecanismo de comunicaciones relativas a la aplicación de la legislación ambiental, pero nos quedamos cortos, nos quedamos muy cortos, pero es un trabajo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y cuando se aprovecha es valioso. Ya les vamos a contar un par de ejemplos de casos muy recientes en la implementación de este mecanismo en Centroamérica y República Dominicana. Tenemos 2 casos que queremos ilustrarles para pues, que ustedes vean un poco ahí el ejemplo. Y muchas gracias, Mario, por la pregunta. Gracias, Jorge. Bueno, efectivamente, algo que me llama la atención y que es importante en toda la región que mencionaba previamente, Jorge, es cómo estas comunidades, pues por supuesto, tienen una identidad cultural muy fuerte, muy antigua, que les lleva a tener una forma de ver el mundo que no es necesariamente la forma que lo vemos en la academia, en las instituciones, en la construcción de estos tratados. Y si bien es cierto, las secretarías y los procedimientos de comunicaciones ambientales establecen una plantilla bastante sencilla para que el ciudadano pueda acceder, hemos encontrado que aún así es tremendamente difícil porque comporta necesariamente una visión de mundo que no es entendible perfectamente, no es traducible perfectamente en las comunidades con las que tenemos que trabajar. Eso nos impone el reto de hacer ciertas traducciones, de lograr ciertas herramientas para poder llevar el mensaje, ciertas formas de que las personas puedan acceder de verdad a la información que estamos manejando en las secretarías. Y en ese contexto, Betsaida, gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte en el caso de Panamá, que también tiene una fuerte comunidad indígena, especialmente hacia la zona del Darién. ¿Cómo han hecho ustedes para asegurarse esa traducción, digamos, de lenguaje formal
del mecanismo a unas formas de información que las personas puedan comprender de mejor manera? Gracias por la pregunta, Mario. Bueno, en el caso de Panamá, nosotros tenemos 5 grandes grupos indígenas, por decirlo así, y alrededor de 7 idiomas. Hemos estado trabajando en el proceso de traducción del mecanismo, pero tal y como lo dices, primero estamos hablando de un capítulo de un tratado con todo el lenguaje técnico, legal, diplomático, que a veces inclusive para explicarlo en español es un poco difícil, porque estos procesos de negociación que se toman horas entre países, ubicando los verbos y ciertas oraciones no tan directas, no sé, el lenguaje diplomático suele ser así muy amplio, en español un poco cuesta para no cambiar el sentido de lo que se persigue con la disposición legal. Lo que hemos hecho en el tema de las traducciones en materia indígena fue primero conversar con los traductores, que son miembros de las comunidades en donde estábamos solicitando la traducción, y entender con ellos cómo se lleva el proceso un poco de aprendizaje. En esos casos me explicaron que a veces las traducciones no eran en sentido literal de palabra por palabra, sino que se daban interpretaciones, o sea, habían palabras que significaban oraciones, si lo podemos decir de alguna forma. Entonces, al no haber una interpretación o una traducción, perdón, literal, había que trabajar en una interpretación que pudiera ser traducida al lenguaje indígena, pero que al mismo tiempo no desviara o desconociera el fondo preciso de lo que requiere el mecanismo descrito en el tratado. Así que un poco lo que hicimos fue un trabajo conjunto entre los traductores y el trabajo de diseño gráfico para poder presentar una imagen ya en un afiche, en un tríptico, en un documento más pequeño, con imágenes y unas frases que describiesen el procedimiento sin traducir literalmente el contenido del capítulo. Siempre con la referencia de que si quiere conocer la letra del capítulo o el procedimiento completo, puede encontrarlo en esta parte o en esta sección de la página web o en este lugar, y al mismo tiempo ofreciendo la invitación para realizar reuniones de divulgación en las comunidades y de esa manera divulgar el procedimiento a detalle frente a las preguntas que ellos tengan y entregar el material en su idioma. Por ahora, debo decir que hemos logrado, de las 7 lenguas, llevamos 4. Hemos realizado apenas como 2 reuniones de prueba, por decirlo así, pero esperamos durante este año tener el alcance a las comunidades directamente, entregar los materiales y ver cómo esta interacción puede incidir en la mayor participación de grupos indígenas en la presentación de mecanismo SEM. Muchísimas gracias, Betsaida, muy amable. He olvidado, por cierto, y lo lamento, a nuestro auditorio que estén por ahí interesados en lo que estamos presentando en este momento de una sección de preguntas y respuestas. Por favor, manden todas sus preguntas. Va a haber algún grupo de personas ahí apoyándonos para responderles de la mejor manera posible. Muy bien, quiero retomar esto de cómo Betsaida en Panamá se apoya con gente que comprende la forma de ver el mundo de las comunidades indígenas con quienes tenemos la obligación de acercarnos y facilitarles el uso de este tipo de mecanismos. Jorge mencionaba cómo tenemos que acercarnos a través de ciertas entidades que ya tienen legitimidad frente a los usuarios, porque, por supuesto, que una persona se acerque de una Secretaría de Asuntos Ambientales a una comunidad tremendamente alejada de la capital, no siempre se tiene, digamos, la confianza para poder hacerlo. No siempre la Secretaría, somos pocos en las secretarías, tenemos también ese manejo, esa sensibilidad, digamos, para comprender las grandes diferencias que hay entre los públicos que nosotros trabajamos. En América del Norte, Paolo y su equipo han tenido relaciones con universidades porque las universidades también llegan más cerca. En Centroamérica, Jorge ha establecido relaciones también con universidades y consultorios jurídicos para tratar de asegurar la presencia en campo, pero además la presencia legítima de entidades que ya son aceptadas por la comunidad y que las mismas entidades con las que nos relacionamos hacen una labor de debida diligencia para asegurar que la información que trasladan a sus usuarios es confiable. Es decir, pareciera ser de que parte del proceso de
habilitar nuestros mecanismos para que sean una buena herramienta que contribuya a acceder a la justicia ambiental es construir redes, es lograr identificar en el territorio, en el país, aliados estratégicos, aliados confiables que puedan ayudarnos a acercarnos a estos grupos con los cuales queremos llegar. Y en esa línea yo quisiera entonces preguntarle ahora a Jennifer. Jennifer está recién llegando a Colombia, pero obviamente en Colombia hay, digamos, una fuerte tradición universitaria y de organizaciones. Jennifer, ¿cómo hacen ustedes para construir alianzas que les permitan expandir, multiplicar el alcance del mecanismo y de la voz de la Secretaría? Bueno, muchas gracias, Mario. Y efectivamente, no, pues acabo de tomar el cargo, pero definitivamente las universidades son para nosotros un aliado muy importante, no solamente porque muchas veces nos ayudan a llevar el mecanismo, sino que también pueden ser parte de estas entidades que pueden ayudar a las comunidades a presentar estas solicitudes que pueden ser muy complejas para una persona que de pronto no tiene la educación jurídica que tal vez podríamos tener las personas que inventaron este sistema. Nosotros desde mi llegada lo que estamos haciendo precisamente es un plan de comunicaciones para llegar de forma muy organizada, no solamente a la academia, sino al gobierno y a las comunidades, con un objetivo que sea muy claro para que nosotros podamos llegar a donde tenemos que ir con los mensajes que tenemos que llevar y ser muy claros con para qué sirve este mecanismo y lo hablábamos antes entre nosotros, para qué sirve, para qué no sirve y en qué momentos es realmente útil el mecanismo. En Colombia, digamos que no tenemos la experiencia que tienen mis compañeros, apenas estamos haciendo el primer expediente de hechos que hemos hecho, digamos, en Colombia, y es por eso que ese tema de acercamiento a las universidades, a los gobiernos, a las comunidades, es muy relevante para nosotros y lo queremos hacer de esa forma que sea con un objetivo muy claro para poder ser eficientes en nuestra comunicación. Muchísimas gracias, Jennifer, muy amable. Muy bien. Si tenemos en cuenta un poco lo que han contribuido nuestros queridos amigos de las secretarías, hemos oído una serie de experiencias relacionadas con cómo acercarnos a comunidades que tienen poco acceso a la información, comunidades que tienen poco acceso material a las instituciones, comunidades que tienen una forma diferente de ver el mundo y que hay que comunicarse con ellos de una forma diferente para que realmente tengan acceso a la información. Comunidades que para participar tienen temor o no han sido nunca, nunca han tenido acceso a los espacios de participación y cuando se presenta la oportunidad, por supuesto, no siempre van a tener confianza y entonces hay que acercarse a través de socios, de aliados que tengan más relación con estas comunidades. Si nos damos cuenta de eso y algunas otras cosas de lo que nos acaban de compartir los colegas, se inscribe bastante bien en contribuciones, no voy a decir soluciones, pero contribuciones a algunos de los retos que tiene la mejora del acceso a la justicia ambiental en la región, especialmente los relativos a procedimientos bastante más sencillos. Obviamente la presentación de una comunicación ambiental es tremendamente simple en términos de procedimiento, material y requerimientos, aunque ya lo decía Jennifer y lo decían los colegas también, no es fácil para una persona sin educación legal escribir un documento que sea suficientemente bueno para tener opciones de seguir progresando en el proceso de la comunicación ambiental. Obviamente reduce los costos, reduce la necesidad de las personas de acercarse por kilómetros a una entidad que está pasivamente esperando recibir una comunicación ambiental. Y sobre todo creo que parte de lo más importante que pudiera yo cosechar de las contribuciones de los colegas es ese enfoque en tratar de resolver el problema ambiental conversando, en abrir los espacios de participación pública. Esto no le niega a los usuarios de los mecanismos de comunicaciones ambientales su acceso a la justicia judicial más adelante, pero pareciera ser que en ciertas circunstancias, y como decían ustedes hace un momento, en las circunstancias en las cuales estos mecanismos pueden entregar resultados, porque para las otras debemos ser muy honestos con la gente, hay cosas para lo que los mecanismos no van a servir, no son las herramientas apropiadas, pero en esas para las que sí son las herramientas apropiadas, pareciera ser que los mecanismos sí pueden ofrecer una satisfacción importante a los usuarios. Entonces sería un poco como, digamos, el resumen, un poco grueso,
de lo que los colegas acaban de compartirnos en función de lo que yo les compartía al inicio de esta conversación. Por favor, no olviden enviar sus preguntas ahí al chat que tenemos para los colegas. Y pues bueno, nosotros dejamos eso, nosotros venimos un poco del campo, estamos pensando en términos de qué hemos visto cuando hablamos con don Pedro, con doña María, cuánto nos costó desplazarnos desde Tegucigalpa hasta San Pedro, cuánto nos tomó llegar desde Santiago de los Caballeros hasta Santo Domingo. Ese es el tipo de aproximación que tenemos en las secretarías, pero hay otra aproximación que es súper importante y es cuando la academia se sienta y empieza a hacer reflexión sobre estas cosas, porque a nosotros normalmente no nos queda tiempo para hacer una reflexión más profunda, más meditada, más metódica, comparándolo con otros elementos importantes del derecho internacional, de la teoría de la filosofía, etcétera. Y en ese caso, si no hay nada de por medio, yo quisiera darle entonces el paso a dos de nuestros invitados, expertos de la Universidad de Ottawa. Les doy la bienvenida al profesor Pierre Belanger. Perdón si menciono mal su apellido, profesor, y del profesor Vinicius Alves Barreto. Mis queridos colegas, gracias por estar aquí con nosotros, compartir su tiempo y su conocimiento. El tiempo es de ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Yo no sé si ustedes pueden ver mi pantalla, la presentación. Se mira perfectamente. Perfecto. Como yo no tengo muchos minutos, voy a empezar. Disculpe para mi español, es muy básico, pero si hay preguntas, sin duda puede hacerlas. Yo quiero decir antes de todo que yo estoy hablando desde la capital de Canadá, sin embargo también del territorio no cedido indígena, Algonquin. Vinicius va a hablar después de mí, yo voy a tomar algunos minutos y muchas gracias por invitarme. Ah, Acceso a la justicia, grupos vulnerables o personas en situación de vulnerabilidad es la primera razón de la creación de esta plataforma Justice en las Américas. Es un grupo que se conocen desde muchos años, pero desde un año cristalizamos esta plataforma. ¿Y por qué hacemos un grupo? Justamente como ustedes lo dijeron, necesitamos datos, necesitamos más intercambio y es en este tema. Pero también porque desde el punto de mi país, Canadá, aunque que es un grupo hemisférico, vemos que no tenemos muchas observaciones u comparación con lo que está pasando con América Latina. Es un poco como cerrado. Estamos comparando el acceso a la justicia con Estados Unidos, con algunos países de Europa, pero no tenemos mucho este intercambio. Justamente desde algunos años tenemos la chance de tener un presidente de la Suprema Corte de Canadá que es muy activista en algunas maneras, en el sentido que antes fue muy tradicional. Y este presidente está saliendo en la televisión, en los periódicos, etcétera, escribiendo sobre los desafíos del acceso a la justicia del ciudadano en el acceso a la justicia. Cosas que lo sabemos, pero es muy interesante de escuchar y ponerlo en paralelo con los otros temas, justamente con los temas de la justicia ambiental. Uno, complejidad y altos costos. Es muy interesante porque está hablando también de favorecer otros mecanismos y ver otra manera la justicia, para que la justicia no es solamente frente a los tribunales. Lo sabemos, pero es interesante escucharlo de la boca del presidente del Tribunal Superior del país. Desigualdades en el acceso. Hablando ahora de los grupos marginados, de las personas bajos ingresos, indígenas, particularmente para nuestro país. Personas que viven en zonas remotas. Qué tema tan ligado a lo que estamos viendo en la situación de derecho ambiental en mi país. Personas que viven en zonas remotas.
y con bajos ingresos. Casi siempre es siempre la misma persona que está sufriendo el acceso a la justicia y el acceso a la justicia en derecho ambiental. Él dijo, necesitamos reformas, es necesario, aunque que son reformas tradicionales de alguna manera, es para facilitar justamente el proceso judicial y promover servicios legales a bajo costo, fortalecer los programas de asistencia legal. Pueden imaginar que nosotros en Canadá, la entrada de defensa penal no es gratis solamente para ellos, pequeñito grupo que tiene poco recurso. Para el otro, no tenemos defensa penal pública. Y la importancia justamente de la transparencia y la eficiencia del sistema para crear esta confianza y legitimidad. Son temas que sabemos, pero tienen un impacto muy importante con América Latina. Tomamos solamente todos los proyectos, 1.500 proyectos de empresas canadienses en proyectos mineros. Son $1.000 millones. Obviamente que hay una situación entre Canadá y el derecho ambiental cuando estamos solamente hablando de los proyectos mineros. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, hay un impacto, pero hay un choque también entre la política, la economía, el derecho ambiental. Son cosas hoy, yo lo sé. Sin embargo, eso es realmente la barrera. Vivir en un país bien o ver también la explotación. Y son temas que son mucho más adelante que solamente la dificultad del derecho ambiental. Tomamos solamente el ejemplo que tenemos con Ecuador. Grupos indígenas es mencionado otra vez. Imagínate el impacto que eso tiene con nuestros grupos indígenas si hay una evaluación un poco diferente, un enfoque diferente con la consulta previa, que es obligatorio en los países que tiene la convención 169, que es el buen número, ojalá que sí. Y nosotros no en Canadá. Pero es un ejemplo, pero la consulta previa es obligatoria. Las activistas por los derechos humanos, ¿qué pasó? Estamos trabajando con algunos gobiernos que están dando la vida dura a los activistas por los derechos humanos que está tratando de defender. Obviamente, como dijo un ex decana mía en la Universidad de Ottawa, muchos de estas activistas no queremos ir a tomar un cafecito con ellos, pero ellos necesitan tener defensa también para que justamente no representar o apoyar un gobierno corrupto que está poniéndolas en cárcel por razones realmente básicas o sin razones. Afectó la degradación del medio ambiente, eso es un obvio. Pero eso significa también que no es solamente a nivel local, el efecto es interamericano también. ¿Por qué? Porque va a tener migración forzada, va a tener impacto ambiental en toda la región y mucho más que eso. Entonces, obviamente que hay una necesidad de un diálogo interamericano. Es el objetivo de nuestra plataforma. Es un objetivo enorme, lo reconozco, pero tomamos pequeñitas cosas y la importancia del primer encuentro que hicimos el año pasado, de ver la mapa, no del diálogo de norte-sur, pero realmente horizontal entre, sí, la mayoría son académicos, pero también hay algunos activistas, pero para nosotros es muy importante de ir a buscar otra metodología. ¿Por qué es eso? Y vamos a ver en la sociología, la antropología, la psicología, porque es obvio que si hablamos reformas judiciales, jurídicas, que es imposible de siempre mirar en su propia caja de herramientas. Es muy importante de ver todas las presiones políticas, económicas o los grupos vulnerables dentro de eso. La legitimidad es parte de este diálogo. Y la otra cosa que quiero decir, yo olvidé de mencionarlo, es que es muy complicado para también los abogados de hacer eso, para
que siempre estamos adentro de nuestro propio mundo cuando estamos haciendo comparación. Ah, ahora bien, yo pienso que tomé mis minutos, pero lo que quiero decir, voy solamente a mencionar la otra en relación con la justicia ambiental. Lo que estábamos haciendo, tratando de hacer es de compartir no solamente la parte teórica, pero también de poner expertos o personas que están trabajando en el mundo ambiental, como el año pasado, 4 diferentes grupos litigando o tratando de defender cuestión ambiental. Y porque eso fue muy grato, muy chévere todo eso, en el sentido de aprender cosas, interpretación, eh, la manera que los argumentos nuevos que son necesarios en este ambiente, porque obviamente que es un derecho eh, más sofisticado cuando tratamos de ver a dónde es la buena interpretación. Y eso fue muy grato en este sentido. Hay esperanza, hay más litigios. Eh, y la última cosa que quiero decir, que estamos también trabajando desde muchos años en una clase de verano boreal, permitiendo a los alumnos de tocar la cuestión de derecho humano, derecho ambiental, estos temas, derechos indígenas, grupos vulnerables. Eso que estamos tratando de hacer desde algunos años. Y vamos a pasar al micrófono respecto a mi tiempo a Vinicius da Silva. Muchas gracias. Muchas gracias, Pierre. Ah, hola a todos, yo me llamo Vinicius da Silva, yo soy de Brasil y yo vivo en Ottawa. Es con mucho gusto aceptar la invitación para participar acá. Perdón por el portuñol. Y mi presentación es, me presento primero, mi investigación es muy focada en los mecanismos de participación popular en la justicia. Específicamente me interesa mucho el modelo brasileño de ombudsman, que creo que está en diálogo con la Secretaría, porque también trabaja en una metodología de soft law, de transparencia y de acercamiento de la población a la justicia, a los mecanismos judiciales, y con eso trabaja con recomendaciones, con relatorios, pero también hace el encaminamiento, el acercamiento de demandas a las instituciones que pueden litigar, específicamente la Defensoría Pública en Brasil, que es una institución muy fuerte y muy activista en muchos ámbitos. Entonces, mi presentación está en inglés, yo voy a hablar en español para dar a todos una posibilidad de comprender en ambos idiomas. Entonces, mi presentación es básicamente la justicia ambiental y el mecanismo brasileño de ombudsman. Y creo que este puede ser también una forma de intercambiar experiencias desde un ambiente, un contexto un poco distinto, que es el contexto brasilero, que muchas veces no es mirado por cuenta de las barreras del idioma y tantas otras, y culturales y tantas otras, ¿no? Por favor, Pierre. Yo que quiero demostrar es que este mecanismo, el modelo de ombudsman, fue creado en 2009 y está muy ligado a la defensa pública, a la Defensoría Pública como institución de acceso a la justicia de la población en general. Yo sé que la Defensoría Pública existe en muchos países de la América Hispánica, existe también en Estados Unidos, eran más limitados. Yo sé que no existe en Colombia, y sé que hay grados de implementación y fortalecimiento de esta institución. En Brasil, de Argentina, Uruguay, Paraguay mismo, son países que yo conozco que tienen una implementación muy fuerte. El acceso a la justicia se da en muchos ámbitos, no solo criminal, pero también civil y en materias colectivas y no solo individual. Lo que pasa es que, dado el rol importante de los defensores públicos, podemos pensar, por ejemplo, en Río de Janeiro, hay más de 800 abogados en el escritorio de la Defensoría Pública.
es lo mismo 800, 900 en São Paulo, entonces es una estructura muy amplia e importante. Entonces los movimientos sociales, la gente que hizo ese diseño institucional, se tomó el cuidado de pensar cómo estas instituciones que deben fornecer el acceso a la justicia no sean capturadas por intereses corporativos y también económicos, políticos, ¿no? Entonces por eso crearon este ombudsman, que en portugués se pronuncia ouvidoría, y la mejor traducción al español, yo creo que es una traducción muy inusitada, pero que sería algo como escuchadoría. Si alguien que el oidor es un escuchador, es alguien que está ahí para escuchar las demandas, ¿no? Y es importante diferenciar este modelo del ombudsman nórdico tradicional, que es alguien que está imparcial, que recibe las demandas y hace los relatorios, y entonces se publicitan y entonces desde ahí otras instituciones se toman los relatorios. Pero este rol de imparcialidad, de neutralidad, es un poco importante en este modelo tradicional. En el modelo brasileño eso no es importante. El diferencial es que la sociedad civil, eso quiere decir organizaciones comunitarias, asociaciones de vecinos, movimientos sociales con personalidad jurídica o no, y muchos otros, la gente puede participar de la elección del escuchador, del ombudsman, que también no necesita ser un abogado, puede ser un geógrafo, puede ser un historiador, puede ser tener una formación amplia, no hay limitación, para un mandato de 2 años que puede ser renovable por más 2 años. Entonces la sociedad civil envía una lista, elige 3 nombres que son enviados al jefe de la institución, que elige uno de los 3. Entonces quiere decir que este escuchador muchas veces es alguien que es un activista, que viene de los movimientos sociales, y su rol no es de la imparcialidad o de promover los relatorios de una manera investigativa. No, es alguien que va a representar los intereses de los grupos vulnerables que participaron de esta elección, que son los grupos que van a ser atendidos por la Defensoría Pública, que necesitan el acceso a la justicia. Y entonces el escuchador está ahí para defender sus intereses frente a la institución. Entonces se espera de este actor institucional que tiene acento y voz, pero no tiene voto todavía, en la institución, en el gobierno de la institución, en el board administrativo de la institución, que va a llevar estos intereses y va a apuntar los retos y también la mala administración y lo que se puede ocurrir de problemas en el diálogo entre el acceso a la justicia promovido por la Defensoría Pública y los grupos vulnerables. Pero también es alguien que va a aportar los reclamos de los movimientos sociales a la Defensoría Pública. En general, ahí está el rol de la ley, traducido al inglés, que se espera de este escuchador, ¿no? Entonces, la articulación con la sociedad civil es lo más importante y hace el resumen de este rol. Por favor, Pierre, si puede pasar. Yo voy a traer un caso específico, es el caso del estado de Río Grande do Sul. Río Grande do Sul es el estado más al sur de Brasil, ahí está en el mapa, está muy cerca de Uruguay, Argentina, y su capital es Porto Alegre, ¿no? Puede ver por el mapa que cerca de Porto Alegre hay una laguna muy amplia que se llama la Laguna de los Patos en portugués, ¿no? Está muy cerca de la capital. Eso es importante para el caso, ¿no? Por favor, Pierre. Entonces, entre mayo y abril de este año hubo las inundaciones más grandes de la historia de este estado y la historia de Brasil, con billones de reales o de dólares en daños. Y esta es una foto a la izquierda de la inundación de la capital, ¿no? Y se quedó inundada por 3 semanas,
y con daños ambientales y a la gente, a las viviendas, a la economía y todo eso de una manera muy grande. A la derecha también se puede ver algunas pequeñas ciudades que también fueron afectadas. Pero lo que se pasa, lo que es importante en eso, es que después hay un movimiento de la sociedad civil que también es protagonizada por la Defensoría Pública y por la Escuchadoría, que van a crear o fomentar la creación de un fórum socioambiental con movimientos sociales, con académicos y con el respaldo político institucional de la Defensoría Pública para trabajar los asuntos ambientales, ¿no? El escuchador de la Defensoría Pública es un miembro activo, y un punto importante es que esta participación fue fundamental porque sí creó recomendaciones sobre la recuperación ambiental de la región, su reconstrucción, que tiene que ver con el reasentamiento de viviendas, tiene que ver con nuevos emprendimientos industriales y tiene que ver con poblaciones indígenas. Y estas recomendaciones, si fueran apropiadas por la Defensoría Pública directamente, si fueran enviadas a otros órganos estatales y del sistema de justicia para hacer el follow-up de estas recomendaciones, ¿no? Son 16 el total, no voy a tocar en los puntos exactamente, pero eso es un ejemplo de articulación muy cerca de estos actores. Próximo, por favor, Pierre. Y este es un otro caso muy específico, que es el caso de la creación de un aterro sanitario en una pequeña ciudad cerca de la capital, que se llama Viamão. En esta ciudad hay un territorio indígena guaraní tradicional, ¿no? Por muchas veces un consorcio económico se coligó a la municipalidad para la creación de este aterro sanitario en este territorio. Esta no fue la primera vez. La sociedad civil se ha juntado en demostraciones y en contra, ¿no? Lo que es importante en este caso es que hubo una articulación entre la escuchadoría, la academia, que produjo un relatorio sobre la fragilidad geológica y hídrica de la región, con los defensores públicos para hacer una recomendación de embargo a la construcción de este aterro sanitario. Un punto importante, muy importante para la discusión que nosotros tenemos acá, es que la Defensoría Pública utiliza dos unidades de litigio colectivo, que es una unidad de defensa ambiental y una unidad de defensa o igualdad étnico-racial. Esto se da porque nosotros trabajamos bajo un concepto de racismo ambiental. Entonces, en Brasil es muy claro que las propuestas de emprendimientos industriales, sanitarios, que afectan la geología y el ambiente, recaen muy más sobre las poblaciones racializadas, quiere decir, las poblaciones negras y poblaciones indígenas. Porque se entiende que históricamente los grupos del poder perciben a estas poblaciones con menos derechos o menos validad. Es una vida menos importante. Esto es básico en un contexto racista, ¿no? De racismo institucional y racismo estructural que es estructurante de nuestras sociedades en Latinoamérica. Y dos, por lo tanto, hay que juntar los dos puntos, ¿no? Hay que juntar la defensa ambiental con una indicación del combate al racismo. Y bueno, también se hizo recomendaciones contra esta creación. Y bajo la cuestión racial se utiliza la Convención de la Organización Internacional del Trabajo de la consultación previa a los pueblos indígenas. Entonces, si está en área, no solamente hay una cuestión
reológica y hídrica, pero también hay una cuestión indígena y es importante vincular la defensa de la consulta, la utilización de la consulta previa para la defensa de los derechos indígenas con la defensa ambiental. Eso es lo que hace la Defensoría Pública. Y por acá finalizo mi presentación. Muchas gracias y si hay alguna duda, espero haber contribuido con la discusión. Muchas gracias, profesores Pierre y Vinicius. Es un gusto poder escuchar lo que tenían para compartir con nosotros. Para todo el auditorio, por favor, ya saben, preguntas a nuestro chat. Por ahí estamos esperando ansiosamente. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas hacia el final de esta sesión que estamos teniendo hoy. Bueno, quisiera rescatar de las intervenciones de los profesores algo interesante, y es la gente necesita acercarse a alguien con confianza, ¿verdad? No necesariamente que ese alguien le vaya a resolver el asunto, pero potenciar de alguna manera participativamente, primero la comprensión de su problema, fácil, acceder de alguna manera a la información y poderla asumir, consumir, entender, y luego que esta persona pueda hacer una traducción y les pueda acompañar para mejorar, digamos, su posibilidad de defender sus derechos ambientales, bueno, o sus derechos en general. Recordemos que el rol de la Secretaría siempre camina por ese sendero también de ser facilitador de la participación pública, el cumplimiento de la legislación ambiental, de la buena gobernanza, etcétera. Y sin embargo, nuestros públicos, ya lo mencionamos, con la participación de los secretarios de las diferentes secretarías, es diferente. Hoy quisiéramos presentarles a ustedes, les traemos de alguna manera la voz de dos usuarios totalmente diferentes. Cuando decimos usuarios, cuando decimos comunidad, cuando decimos... son conceptos que no logran abarcar la complejidad de las personas que acceden y que se acercan a las secretarías y al uso del mecanismo. Vamos a presentarles primero un video donde vamos a tener un mensaje de un usuario de una colonia. Colonia les denominamos en Guatemala a los barrios pequeños que son más o menos antiguos, construidos entre los 50 y los 70, digamos, y que atendían, digamos, a una forma de urbanización que ya se ha abandonado, pero que acarrea un conjunto de problemas ambientales en el siglo XXI. Y adelante vamos a presentar un caso de unos líderes comunitarios dominicanos del sector rural dominicano de una configuración totalmente diferente. Entonces, le voy a pedir a los colegas que están en control si podemos empezar a proyectar el primer video. Este primer video es el líder de una comunidad urbana de las zonas marginales de la ciudad capital de Guatemala, en la cual, como está circundada la capital por barrancos, se ha vuelto un problema sistemático de basura, de desechos sólidos, y estas personas han tomado en sus manos, esta es una de 3 o 4 casos parecidos en la región donde vecinos de colonias están tratando de participar para resolver su problema ambiental. Pongamos el video, por favor. Pues la colonia realmente es una colonia que se ubica en zona 18 de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? La colonia se llama Colonia Galilea. Pues han identificado ardillas, armadillos, diversidad de aves, por lo menos 4 especies de loros que están en peligro de extinción y que tienen sus nidos en el barranco, ranas, insectos de importancia para el... Parece que se paró. Se congeló el video, no sé. Mi nombre es Tali Mario Roberto Bautista Bettel, de profesión abogado y notario y músico, ¿verdad? Y un apasionado por el tema del medio ambiente. Diligencia en el tema ambiental viene de hace rato, pero ya de manera formal se hace desde el año 2018 que se hacen unos requerimientos a la Procuraduría General de la Nación. Pues la colonia está rodeada totalmente por un barranco, lo cual lo hace, para el tema de seguridad, valga la redundancia, bastante seguro, pero lamentablemente esto ha llevado a que se contaminen estas laderas del barranco y por ende el tema del recurso hídrico, una quebrada que pasa, que se dice la quebrada del Toro, que a la vez pues nutre
el famoso río Motagua, pues ya hemos sido conocidos a nivel internacional por el tema de la contaminación, porque ya se están viendo ciertas repercusiones en la salud de la población, de los comunitarios. Realmente el espacio pues ha sido tratado de recuperar por parte de los vecinos desde hace ya muchísimos años, ¿verdad? Mucho más de 14 años en los que la gente, los vecinos están luchando. Pues cada uno ha tenido un rol. Por ejemplo, algunos vecinos tienen el rol de levantar basura, otros de pues gestionar plantas o crear almácigos para luego sembrarlos, otros de hacer caminos en el barranco para que pueda la gente bajar. Y en su momento pues se hizo el acercamiento, como lo dije al inicio, con Procuraduría General de la Nación, PGN, como se conoce aquí. Lo rico de lo presentado por PGN es que acumula una serie de documentos que sirven para, me sirven posteriormente para poder hacer la comunicación de la que estamos hablando, ¿verdad? A la Secretaría. Tuvimos una visita de la Secretaría que vino a ver de primera mano cuál era la situación del barranco y luego de constatar que efectivamente hay un incumplimiento en el tema de materia ambiental por parte del Estado, pues es que se hace la comunicación, ¿verdad? Se considera que lo que está incumpliendo son con principios y normas de naturaleza constitucional, ¿verdad? En la que tiene que priorizarse la salud del medio ambiente, de las personas y como consecuencia del cuidado del medio ambiente. ¿O qué es lo que pedimos concretamente? Pues literalmente es un grito de auxilio, ¿verdad? De auxilio hacia la naturaleza, hacia la salud de los vecinos. Nosotros lo que pedimos son acciones concretas y pasar del tema de los papeles de un expediente documental a la práctica, ¿verdad? Queremos específicamente que se tomen acciones en cuanto a cómo tratar esa basura, cómo poder extraerla de eso, sacarla de esos lugares donde ya la que hace depositó, cómo evitar que llegue esa basura ahí. Necesitamos ayuda en el tema educativo también. Queremos recuperar esos espacios verdes para que puedan ser de acceso a la población. Ya hemos empezado a ver, gracias a la comunicación que se hizo y las gestiones por parte de la Secretaría, efectivamente ya hubo una primera visita por parte del Ministerio de Ambiente. También de parte del Ministerio pues vino personal técnico, científico y incluso un viceministro. A raíz de esa visita y de lo presionado que ellos estuvieron, pues ya se hicieron ciertas comunicaciones con el colegio de la comunidad a efecto de que van a empezar en la segunda quincena de este mes. El primer diplomado es un diplomado, no recuerdo el nombre específicamente, pero tiene que ver con la educación a los jóvenes, los niños que están en el colegio, del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? La idea, según me plantearon, es replicarlo con los maestros y replicarlo con los padres de familia y así con cada uno de los sectores de la comunidad. La importancia de cuidar esos barrancos es vital para el tema de la contaminación, la salud, proteger nuestros cuerpos de agua. Y nosotros como sociedad, como ciudadanos comunes, tenemos toda la facultad que nuestras constituciones, nuestras normativas nos dan para ejercer ese derecho, para exigir el cumplimiento y de esta manera pues nosotros contribuir a la protección del medio ambiente, proteger a nuestra familia, a las generaciones existentes y las venideras. Entonces tenemos que exigir y esto es lo que permite este tipo de mecanismo de la Secretaría al cual nosotros tuvimos acceso y pues ya empezó a tener sus. Muchas gracias. Tal como lo menciona el peticionario en el video que acaban de ver ustedes, fueron 14 años para empezar a encontrar algún tipo de reacción por parte del gobierno. Como lo dice también el peticionario, una cantidad en el video solo menciona, solo logramos documentar todas las denuncias e información que se mandó a la Procuraduría General de la Nación, pero también se presentaron ante la municipalidad, Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Y a partir de la presentación de la comunicación ambiental se genera un espacio bien interesante en el cual el viceministro de Ambiente decide que él quiere ir a conocer el sitio
y empezar a conversar con el ciudadano. Si pudiéramos poner el mensaje del viceministro de Ambiente, el video pequeño, por favor. Estamos aquí en Colonia Galileo de la zona 18. Venimos con nuestro equipo del Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático, dado que ha habido una denuncia de los vecinos en cuanto a basura que termina en el barranco que rodea esta colonia. Definitivamente es importante que los vecinos se organicen, que ellos denuncien y que soliciten a sus autoridades, y nosotros como autoridades estamos acá para acompañarlos, para apoyarlos, para buscar una solución. Estamos acompañados también por personal de la municipalidad, porque al final de cuentas son las municipalidades las mandadas a hacer esta gestión de los residuos. Y estamos dispuestos a trabajar con la municipalidad, con la comunidad, para buscar una solución. Muchas gracias. Entonces, en el tenor de lo que hemos venido conversando, esta es una comunidad rural, es una comunidad urbana. Es una comunidad también marginal en el sentido de la ciudad de Guatemala, que es una ciudad bastante grande. Y hay algunos recursos que esta gente tiene a su disposición que también los diferencian de otras comunidades. Como bien dice el peticionario, él es abogado y en la comunidad de gente con algunos estudios, a pesar de que es una comunidad bastante marginada en el contexto de la capital de Guatemala. Pero hay comunidades que todavía tienen retos mayores. Hay comunidades rurales, comunidades indígenas, que les cuesta todavía más llegar a los mecanismos que les permitan presentar sus preocupaciones ambientales, que les permitan participar en este proceso de solucionar sus problemas ambientales. Y en ese caso queremos presentarles el caso del río Yaque del Norte. La asociación Gremuli presentó una comunicación ambiental, líderes que quieren compartirnos su mensaje en este momento. Por cierto, se miran los cuadros grises sobre el video, si pudiéramos esconderlos por ahí. Adelante. Perfecto, ahí se mira mejor. Y vivo en una zona donde el río Yaque del Norte, que es el más importante, influye en 5 de las provincias más importantes del Cibao, y es una fuente de vida. Además, económicamente reporta mucho beneficio al Estado, básicamente por la generación de energía y la agricultura, que hay bastante en la zona de Cibao, en el Bajo Yaque. Entonces, hemos dedicado gran parte de nuestro trabajo al saneamiento del río Yaque. Hemos encontrado 4 fenómenos importantes que atacar. Entre ellos, el más peligroso de todo es las empresas que vierten sus aguas de químicos al río Yaque directamente sin ningún tipo de tratamiento. Existe lo que son las aguas residuales de cloaca, de servicio de vivienda y eso. Y además de eso también hay personas desaprensivos que dejan caer desechos sólidos como son los desperdicios de basura, de comida y esas cosas. Mi nombre es Ernesto Hinoa, presidente del Grupo Ecológico Mundo Libre, y estamos ubicados en Santiago, República Dominicana, la sede central. El grupo nace el 10 de mayo del año 2010. Desde ese entonces hemos trabajado para la preservación del medio ambiente, llevado a cabo miles de operativos de siembra. También hemos trabajado con lo que tiene que ver en la reforestación, limpieza de los ríos. Nuestros compañeros
nos traen tantas denuncias de ilícitos ambientales en todo el territorio nacional que hemos encontrado un mecanismo de RKK que está trabajando para que nosotros utilicemos ese mecanismo y que podamos hacer nuestras denuncias y que nuestras denuncias sean oídas. Y yo he visto como los camioneros, se pueden decir, los que no están asociados, que le llamo roba arena, porque ellos se entran de noche, de madrugada, y a ellos no les importa. Me puse con unos paleros y un camión que lo encontré dentro del río, sacando arena, y ellos me retaron. Ellos me dijeron que el río no era mío, que eso era de él, y que yo no tenía que sacar nada ahí. Tal como la compañera Carmen, que ha tenido problemas por algún video y por eso la han amenazado. También tenemos el compañero Víctor en San José de las Matas, Rubio San José de las Matas, que fue tiroteado. Tenemos unos compañeros en Monción, unas niñas colgaron un video y por ese video fueron amenazados, tirotearon su casa. Y así sucesivamente. Tenemos el compañero Francisco, que uno desaprensivo le quitan la vida, porque él noche tras noche defendía el agua del río Tireo, defendía sus arenas. Y él denunciaba y nadie le hizo caso, que sigamos defendiendo nuestro medio ambiente, que pueden contar con el Grupo Ecológico Mundo Libre, que es un grupo que ha nacido para guardarle agua a la generación que viene. Mi ilusión es ver las cosas como estaban antes, el caudal del río, de la vegetación, como cuando yo era pequeña. Porque República Dominicana primeramente es de los dominicanos, como nuestro logo nos dice, cuidar el planeta es amor a la vida. Por esa razón estamos presentes cuidando nuestro medio ambiente. Pues como vemos, dos situaciones totalmente diferentes con los colegas de República Dominicana, si se dan cuenta, están bien al norte en el área rural dominicana, algunos más cercanos a Santiago, otros más alejados. Los medios de comunicación no son fáciles en sus teléfonos con poca señal. Esto es lo mejor que logramos, por cierto, en la conversación con ellos en términos de señal, que también es parte del tema de acceso a la justicia. Cómo podemos comunicarnos más eficientemente y de manera oportuna con nuestras autoridades. Cierro entonces allí para abrir el módulo de preguntas y respuestas y le pediría a mi queridísima Betsaida que nos dirija en esta parte. Gracias, Mario. Bueno, por acá el equipo técnico de soporte jurídico de la CCA ha estado colectando las preguntas dentro del chat. Personalmente quería comentar que nos pareció como directores de secretaría muy interesante la experiencia del DERECAFTA con estos casos de República Dominicana y Guatemala, tomando en cuenta de que tal y como iniciamos conversando más temprano, si bien los públicos son diferentes, las situaciones para abordarlos son distintas, los problemas coinciden en la región y el tema de el manejo o mal manejo de los desechos sólidos, la basura y la consecuente contaminación del agua de las fuentes naturales es algo que se replica no solo en Panamá, sino también, como lo ven en los casos de estas comunicaciones, en República Dominicana, en Guatemala, en Honduras, y es una preocupación latente de los ciudadanos en diferentes procesos. Y esperamos que estos espacios sean una oportunidad para que los ciudadanos, el público, pueda arrojar luz a estas situaciones y ver cómo desde los estados se llega a un trabajo tal vez conjunto con esta información y alcanzar soluciones para estos problemas. A ver si nos cuentan acá qué pregunta tendríamos para nuestros panelistas, por favor.
Sí, se han mencionado a través del webinario varias veces la complejidad y el aspecto técnico y jurídico de los mecanismos SEM bajo los tratados que cubrimos. Se quiere saber qué tan grande es esa barrera entre el mecanismo y el público y cuáles son las implicaciones en términos de una mayor justicia ambiental y cómo se maneja esa limitación de los mecanismos SEM. Gracias, Esteban. ¿Esa pregunta es para alguien en particular o podemos dirigirla a nuestros... Ok, yo creería que en primer lugar tal vez nuestros invitados de la Universidad de Ottawa, no sé si el doctor Pierre o Vinicius tendrían alguna opinión en torno a esta pregunta. ¿Qué dificultad encuentran ustedes tal vez desde su análisis para que comunidades puedan abordar los mecanismos SEM, que son tal vez un poco jurídicos, y que logren este objetivo de participación ciudadana? No sé si Pierre quiere empezar. No necesariamente. Sí, bueno, específicamente los mecanismos SEM pero mi experiencia era en Brasil, entonces no tenemos el mecanismo SEM ahí, que yo lo sepa, ¿no? Pero me parece muy similar con acceso a la justicia a los otros mecanismos que me parecen que cumplen el rol del ombudsman, ¿no? En general. Lo que me pasa es que a veces estos mecanismos, yo pienso aquí como el mecanismo de la escuchadoría, los ombudsman, y otros actores del sistema de justicia, aunque sabemos que no pertenecen al sistema de justicia, es que están localizados muchas veces en las ciudades más grandes, ¿no? Entonces es necesario tener una búsqueda más activa al interior para que las poblaciones más vulnerables y estas que están sufriendo con el racismo ambiental pueden acceder a la justicia o a lo que se pueda, que los mecanismos puedan ofrecer a ellos, ¿no? Creo que ese es un punto fundamental. Además de las barreras que ya fueron puestas y contestadas por ustedes, como el acceso a la información, la capacidad de saber cómo buscar, defender sus derechos y cómo esos mecanismos funcionan. Gracias, Vinicius. No sé si el doctor Pierre quisiera agregar algo. Sí, poco, no soy un experto en derecho ambiental, aunque que estamos trabajando mucho con grupos alrededor de eso. Y yo pienso que lo dijimos, pero es antes los tribunales que está todo el derecho. Y, y necesitamos establecer, por eso que necesitamos datos para intercambiar toda la información, el tipo de interpretación que existe en varios países o regiones. Y para mí es eso que es fundamental para poder justamente comunicar esta información a los otros grupos que están trabajando dentro de eso, para ver los límites y barreras y también los éxitos. Yo no puedo agregar mucho más que eso. Gracias a nuestros panelistas. Digamos que desde la experiencia de las secretarías, las que compartimos acá todos los años, podemos decir que parte del trabajo que hemos tratado de hacer en allanar estos procesos y llevarlos hacia la ciudadanía, parte, como lo mencionó el doctor Mancilla más temprano, de crear alianzas con universidades, con personas de confianza dentro de las comunidades y de esa manera tratar de buscar un lenguaje sencillo que nos permita transmitir esta información y de esta manera que sea más fácil para el público acercarse a nosotros. Tenemos igual otras preguntas, no sé por acá si Caitlin o Esteban nos las comparten, por favor. Yo puedo agregar una cosita. Bueno, tenemos una pregunta de Guatemala. Disculpa, tenemos una pregunta de Guatemala y me parece que es para los otros secretariados de las otras regiones. ¿Qué sugerencias darían a la población guatemalteca desde su experiencia en sus países? ¿Cómo pueden seguir involucrándose?
Bueno, pues voy a aventurar una respuesta desde la óptica de América del Norte, que bueno, tiene fenómenos y situaciones distintas, pero bueno, hemos compartido algunas cosas y voy a platicarles un poco sobre el caso que tuvimos hace algunos años sobre el cañón del Sumidero, allá en Chiapas. Nosotros recibimos una petición en 2010 sobre una cantera, una actividad de extracción de cal ahí en el cañón, dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero. La petición la presentan pues los vecinos que viven ahí, que viven a un costado y que bueno, escuchaban le llamaban las tronaderas, ¿no? Es decir, que tronaba pues dinamitaban esta piedra caliza, la extraían. Esta empresa estaba establecida de ahí desde los años 60, mucho antes del establecimiento del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Y bueno, por la naturaleza y la complejidad de esa región, el Cañón del Sumidero también se vio sujeto a invasiones de gente que pues llegaba y se establecía ahí, y había mucha irregularidad, ¿no? en el tema del territorio y manejo del territorio del sumidero. La petición en aquel entonces no prospera porque la verdad es que tenía varias deficiencias, pero dimos por terminada la petición. Regresan los peticionarios y nos presentan una petición bastante bien elaborada. Esta se lleva hasta expediente de hechos, se publica el expediente de hechos y con posterior a la publicación, porque nosotros, como lo hemos señalado, pues hacemos pública y transparente información sobre aplicación de la ley. Los peticionarios toman el expediente de hechos, lo presentan a la Comisión de Derechos Humanos, y es la Comisión Estatal de Derechos Humanos que al emitir una recomendación, pues acciona mecanismos de aplicación en la localidad. Y bueno, es a partir de ahí donde se ordena la clausura total definitiva de la empresa, tiene que salir, y bueno, con esto, digamos, de alguna forma se atiende la preocupación del peticionario. ¿Qué es lo que puedo decir? O sea, el mecanismo efectivamente es complejo, no puedo yo decir que es sencillo. Simplemente la definición de ley ambiental, uno tiene que leerla con mucho cuidado, citar las leyes ambientales para que entren dentro del mecanismo, pues requiere al menos conocer un poco la legislación ambiental. Yo lo que les diría es, si estas comunidades o si ustedes tienen alguna problemática, acérquense a alguien que les pueda al menos presentar la documentación. Acérquense a nosotros, porque nosotros también damos pláticas sobre como estas, y además pláticas un poco más cercanas, pues para ayudarlos a orientarlos en cómo funciona el mecanismo, qué sirve, qué no sirve, qué pueden presentarnos, y qué no va a funcionar dentro de este mecanismo, ¿no? Yo creo que la experiencia que hemos generado en todos estos años, la vemos que también se está generando en otras regiones. Y creo que el trabajo que están haciendo mis colegas sobre difusión, divulgación, acercarse a las comunidades, tener encuentros, la verdad es que escúchenlos, tienen la verdad es que un interés muy internalizado, ¿no? De que sus preocupaciones se canalicen y se presenten en este tipo de foros que yo creo pues les dan una forma de acceso a la justicia ambiental, una forma de justicia que es la transparencia en la información ambiental. No sé si Jorge, mis colegas quieren agregar algo por ahí. No, creo que lo que mencionas es apropiado, ¿verdad? Sí, la ciudadanía tiene que jugar un papel activo, ¿verdad? En cuanto a los procesos de aplicación de las leyes ambientales. A mí siempre me gusta decir de que en efecto las jornadas de reforestación, de liberación de especies como tortugas o algo, sí son interesantes, son buenas,
y tienen un gran impacto, pero también apoyar al Estado en velar porque se cumplan las leyes ambientales es igual de importante, si es que no más, ¿verdad? Porque van de la mano el cumplimiento de las normativas ambientales y demás, y creo que hay instancias que pueden apoyar a los ciudadanos a hacer esto, y nosotros en el CAFTADERE sí lo hemos trabajado. Tal vez, como les decía, no con la intensidad que quisiéramos, pero ya desarrollamos manuales de litigio ambiental desde la academia, ¿verdad? Ahí Pierre y Vinicius seguramente conocen el concepto de legal clinics, ¿verdad? O especie de consultorios jurídicos gratuitos, les llaman en Honduras, bufete popular en Guatemala, y así tiene distintos nombres, pero su misión es apoyar a las personas a poder identificar normativas y las instancias correspondientes para poder canalizar sus demandas y sus quejas. Porque también hay que entender que si el Estado no sabe que hay un problema, tampoco podemos decir que el Estado está incumpliendo porque es responsable de eso, ¿verdad? Y también hacer una nota, vieron el video de Río Yaque, ¿verdad? En República Dominicana, y nosotros siempre vemos con mucho agrado la apertura que demuestran algunos actores gubernamentales, y esperamos que la próxima semana ya hayan acercamientos entre don Ernesto Hinoa, que sale hablando ahí, y las autoridades que acaban de ingresar en la República Dominicana al gobierno del presidente Abinader. Así que esperamos que hayan comunicaciones, pero que se resuelvan los problemas también, ¿verdad? Entonces, sí que hay que involucrarse, que hay algo que hacer, y pues por ahí me quedo. Gracias, chicos. Sí, importante lo que mencionan, y como decía la pregunta, ¿cómo seguir involucrados? Yo recomendaría simplemente insistir, persistir, no se rindan, continúen, busquen información, y del lado de la Secretaría siempre se está abierto a brindar información y apoyar al público en cómo estos mecanismos pueden ser de ayuda. Esteban tiene otra pregunta por allá, por favor, gracias. Sí, hemos recibido varias preguntas sobre el proceso SEM y su relación con el acuerdo de Escazú. En particular, quieren saber si han habido esfuerzos para vincular el mecanismo SEM con el acuerdo de Escazú en los diferentes países, tanto la integración del SEM en el marco del acuerdo de Escazú como la exportación del contenido del acuerdo de Escazú en países que no son parte a él. Bueno, pues a ver, ya me agarraron de la bajada, ¿verdad? Hola. En realidad nosotros trabajamos, digamos, de forma paralela a los colegas de Escazú y a las actividades que ellos realizan. Efectivamente, Escazú tiene un componente muy importante sobre el acceso a la justicia ambiental y la protección de los defensores ambientales. Eso es innegable, hay que tenerlo, hay que mantenerlo, hay que incorporarlo en las legislaciones nacionales, y hay que contar con instituciones para ello. Nosotros trabajamos de lado ya desde hace pues ya más de casi 30 años en el tema de acceso a la información ambiental. Entonces, quizás lo que puede ocurrir es que nosotros podamos compartirles la experiencia, ¿no?, que tenemos en instrumentar mecanismos de acceso a la justicia ambiental, mecanismos de acceso a la información ambiental en el marco de la región de las Américas. Yo lo voy a decir así, es decir, no es suficiente simplemente con la adopción de Escazú, hay que contar con instituciones, hay que contar con actores, hay que hacer la instrumentación de estos acuerdos, y eso es donde hay que trabajar, ¿no? A nosotros nos corresponde pues instrumentar lo que ya está, ¿no? Y debo reconocer a las partes es decir, a los estados parte que pues nos fondean, nos permiten, responden a las peticiones, presentan las respuestas, presentan información para la preparación del expediente de hechos, y están ahí, es decir, hay una actividad también de instrumentación de estos mecanismos gracias a las partes, ¿no? No es que nada más nosotros preparamos un expediente de hechos y la parte no nos escuchan, los escuchan ustedes también, los escuchan a los peticionarios.
yo creo que esta experiencia le puede servir bastante a los colegas en Escazú y pues un poco observar el camino que nosotros ya tenemos y la experiencia que nosotros ya hemos generado desde CCA, CAFTA-DR, Perú, Colombia, Panamá, que me parece una experiencia, pues yo creo que se puede rescatar y se puede además quizás llevar a la instrumentación de los compromisos internacionales en materia de acceso a la justicia ambiental y la protección de los defensores ambientales, ¿no? No sé si quieres comentar por ahí algo. Sí, me encantaría agregar una cosa. Sí, gracias, Pablo. No, básicamente, tal y como Pablo lo menciona, nuestros trabajos son paralelos, pero me atrevería a decir, como lo mencionó el doctor Mancilla más temprano, de que el acceso a la participación pública puede valerse de diferentes herramientas que lleven, tal vez, o contribuyan hacia procesos de acceso a la justicia ambiental. Así que para efectos del público, me parece que es interesante que puedan conocer de que hay diferentes mecanismos a través de los cuales pueden visibilizar los temas que no excluyen unos de otros y que pueden inclusive ser utilizados de manera simultánea para impulsar esta visibilidad, este acceso a la justicia, el acceso a la información. Como lo menciona Paolo, pues el trabajo de las secretarías desde previo al tema de Escazú para la región busca la transparencia y el acceso a la información. En los procesos evolutivos, ese acceso a información ha ido transformándose o evolucionando tal vez a que sea una posible herramienta dentro de procesos de acceso a la justicia y tal vez más adelante los comités de apoyo a la aplicación del cumplimiento de Escazú y los procesos de reglamentación de este acuerdo para los países sean normas específicas de aplicación para cada uno de ellos y estaremos recibiendo tal vez en la SEM procesos asociados con el cumplimiento de leyes nacionales desarrolladas en el marco de este acuerdo. Por ahora son herramientas que deben ser colocadas tal vez en la misma caja y crear así por parte del ciudadano estrategias para un mejor acceso a la justicia, para obtener información y lograr la ejecución efectiva o la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Creo que el profesor Pierre Bélanger tenía una intervención. No sé si es una gran contribución. Gracias, doctor Mancilla y Esteban, para permitirme. No, la única cosa que quiero decir, cuando la profesora experta en Derecho Ambiental de Perú en la clase de verano está hablando de Escazú, ninguno de los canadienses sabe de lo que ella está hablando. Yo puedo decir lo mismo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso que es tanto importante de intercambiar, justamente como el colega dijo, las peticiones, tener la posibilidad de intercambiar, porque hay evolución paralela, pero sin tanto compartir. El diálogo es súper importante y todavía no lo tenemos de manera muy perfecta. Eso que quiero mencionar. Hay dos realidades que es necesaria de juntarse, particularmente por razones que yo expliqué en mi presentación. Gracias. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta por acá? Sí, Caitlin, gracias. Hemos oído que los procesos SEM pueden producir información sobre una situación ambiental. ¿Alguno de ustedes puede compartir un ejemplo de lo que ha hecho un peticionario, un grupo o una comunidad con la información obtenida del proceso SEM? Bueno, sin querer repetir el caso del cañón de Sumidero, ha habido otros casos en donde el mecanismo, y quisiera aquí poner una cosa, no se trata de judicializar el mecanismo, pero se ha utilizado la información del mecanismo de procesos judiciales, ¿no?
y se ha hecho uso de la información que se genera en el proceso. Inclusive se ha hecho uso de información que se genera de la petición, de las determinaciones del secretario, de la respuesta y hasta del expediente de hecho. Es decir, hay todo digamos, un abanico de información que está a disponibilidad del peticionario. ¿Por qué? Porque no únicamente se genera la información que se presenta en la petición, que fundamentalmente es una serie de aseveraciones documentadas, ¿no? O respaldadas con documentos y con una cita a la ley ambiental. Nosotros emitimos una determinación en donde consideramos la admisibilidad de la petición y solicitamos una respuesta a la parte. Esa determinación incluye una calificación sobre lo que consideramos que entra o no como legislación ambiental. Hacemos cita de la documentación que nos presentan, hacemos una relatoría, ¿no? de lo que se nos está exhibiendo. La parte además, cuando presenta su respuesta, va a presentar información sobre aplicación de la ley, capacitación de inspectores, programas que tengan pie, recursos que es decir, hay toda una serie de información que ahí hasta la respuesta ya se generó. En el caso, por ejemplo, de la notificación, cuando nosotros notificamos y recomendamos la preparación de un expediente de hechos, hay otra oleada de información, porque nosotros lo que hacemos es mirar a la petición a la luz de la respuesta y determinar, hay aquí una cuestión central abierta, ¿no? Hay una cuestión que debe o merita una investigación y ameritaría quizás un expediente de hechos. Entonces, estos información que se genera en el marco del proceso y finalmente el expediente de hechos. Casos, por ejemplo, el de Cañoles Sumidero, donde el peticionario se lleva el expediente de hechos y lo presenta al ombudsman local, y el ombudsman lo utiliza el expediente de hechos para presentar unas recomendaciones y presentar acciones en relación con una cantera. En el caso de televisores analógicos en México, hubo un cambio de televisores analógicos a televisores digitales y se genera una gran cantidad de basura digital. Bueno, las determinaciones del secretariado ayudaron a que en el caso de 2 procedimientos de amparo se utilizaran las determinaciones del secretariado para emitir una suspensión de este programa. Es decir, ha habido en casos especiales particulares que el proceso SEM genera información que le sirve al peticionario, ¿no? El caso, por ejemplo, de las arenas bituminosas de Canadá, el expediente de hechos ha sido utilizado por los peticionarios para acercarse al gobierno canadiense y solicitar su intervención. El caso, por ejemplo, de Tortuga Caguama, que el expediente de hechos se acaba de publicar apenas ahora en abril, ha sido y dio pie a acciones de aplicación directas de la Armada de México en la región, en el Golfo de Ulloa. Es decir, no se quedó nada más ahí. Puede tener una incidencia. Sí es importante que el peticionario sepa utilizar la información. Si no sabe utilizar la información, simplemente se queda ahí, ¿no? Entonces ahí corresponde bastante la actividad del peticionario en utilizar la información, en acercarse al gobierno y en demandar que sus preocupaciones pues sean atendidas. Bueno, en el caso de ERECAFTA también hemos tenido una serie de casos que han permitido la toma de decisiones debidamente informada después de la publicación de un expediente de hechos o después de respuesta de parte. Recordemos que no necesariamente el peticionario tiene la razón, ¿verdad? También es importante entender que una buena respuesta de parte puede orientar al peticionario a aquellos canales o las vías a las que puede acudir para resolver sus preocupaciones, pero tenemos casos como el de Veranda Residencial, un proyecto residencial que se estaba construyendo en Santa Tecla, en El Salvador, y al final en un proceso de reflexión entre peticionario, Cámara de la Construcción, Gobierno de El Salvador, Municipalidad, Procuraduría de Derechos Humanos o el Ombudsman, realmente se llegó al final a entender de que en muchas ocasiones el ciudadano o los ciudadanos lo que quieren es acceso a información, no necesariamente confrontar.
Entonces, cuando ya está toda la información sobre la mesa, muchos se dan cuenta que no era necesariamente esa vía de conflicto la que debían de haber tomado. También me decían mis colegas del caso de las chinamas en El Salvador, presentado por un tema de un relleno sanitario que también permitió que los ciudadanos se enteraran de cuáles eran los requerimientos técnicos bajo los cuales iba a operar ese relleno sanitario y pues los procesos de diálogo. Entonces sí hay muchísimos casos de esto. Y hemos tenido muchos casos en los que los peticionarios han decidido retirar comunicaciones porque han llegado a tener acceso a la información que en algún momento se les negaba. Y es permitir esa oportunidad, ¿verdad?, de diálogo, de tender puentes de comunicación a través de mecanismos como este, es lo que lo vuelve valioso. Gracias, chicos. Sobre el tema de cómo se puede utilizar, quería rescatar que el año pasado, en un webinario similar a este, desde la Secretaría se hizo el esfuerzo de solicitar la opinión de otros solicitantes que han utilizado este proceso para que fuera de voz de ellos el conocer cómo utilizaron la herramienta o la información colectada por el proceso de comunicaciones. Inclusive hubo una experiencia en donde, aunque la comunicación no llegó a un expediente de hechos, la información colectada en el proceso de recepción de la misma fue utilizada por los solicitantes para diferentes actividades de incidencia. Así que les invitamos de que si están interesados en conocer sobre estos casos, ubiquen las redes sociales de la Secretaría de Norteamérica. Sé que en la Secretaría de Panamá también tenemos el enlace de este webinario, o nos escriban por correo. Pueden utilizar tal vez el mismo correo de información con el que se registraron para este webinario y de esta manera recibir esa información que les puede ser de utilidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Esteban, gracias. Sí, tenemos un par de preguntas más, pero antes de hacerlas simplemente quería agradecer en nombre de los secretariados y la organización de este webinario a los profesores Pierre-Gilles Bélanger y a Vinicius da Silva, que tienen que irse por otros compromisos antecitos del final, entonces no quería perder esta oportunidad de agradecerlos antes de que salgan de la sala virtual. Muchas gracias, saludos a todos y felicidades. Ojalá vamos a vernos otra vez. Muchas gracias. Saludos. Y bueno, tenemos una pregunta. El doctor Mancilla mencionó que hay ciertas limitaciones al proceso de peticiones. Específicamente, ¿cuáles son algunas limitaciones del proceso que el público debe conocer? Excelente pregunta, muchas gracias. De verdad que cuesta tanto compartir tanta información en tan poco tiempo, ¿verdad? Igual invitamos a todo el público a que visiten las páginas web de la Secretaría, hay muchísimo material, muchísimos ejemplos. El registro público comunicaciones está abierto a todo el mundo, todos pueden ver fácilmente todo el expediente de todos los casos que hemos tenido. En ese espíritu, algo que no dijimos es, estos mecanismos no son unos mecanismos que están destinados a usarse como la primera herramienta para reclamar un problema ambiental. Nosotros decimos que somos complementarios con las herramientas que existen en los países, es decir, lo ideal sería que los ciudadanos acudan primero a sus autoridades, a su Ministerio de Ambiente, a su Fiscalía Ambiental, dependiendo, cada país organiza sus competencias de una manera diferente, pero el ciudadano deberá hacer un primer intento de acercarse a estas autoridades y luego solo cuando las autoridades no les han dado una respuesta satisfactoria o cuando el plazo para que les den una respuesta satisfactoria ya se ha cumplido, no han obtenido una respuesta, entonces acercarse a nosotros. Creo que la primera limitación es esa. No somos un mecanismo principal, no buscamos sustituir los mecanismos nacionales de atención de estos problemas. La función es más bien complementaria, de tal manera que si un ciudadano presenta su comunicación ante nosotros sin haberla pasado primero por alguna de las entidades de gobierno, lo normal va a ser que suspendamos esa comunicación y eso de alguna manera pudiera generar frustración en el ciudadano. Esa sería como la primera. La segunda es, lo mencionaba Betsaida con el tema del lenguaje de los textos de los tratados, ese lenguaje diplomático. Por poner un ejemplo, el tema central que a veces le da problemas a los ciudadanos es
información suficiente, tienen que proveer información suficiente en sus escritos para que los secretariados conozcan el caso, puedan tramitar el caso. Pero ese concepto de información suficiente empaca muchas cosas. La primera de ellas es que, primero que nada, podemos ver solo problemas de cumplimiento de legislación ambiental. Es decir, debe haber una norma ambiental que establece una obligación que fue incumplida. Y sabemos que no todos los problemas ambientales necesariamente contienen una legislación ambiental que los trata. Entonces, problema ambiental no necesariamente implica que haya una violación de la legislación ambiental. Esa sería una segunda limitación. Una tercera limitación es que si hay algún mecanismo que ya ha estado funcionando, esto nos sucedió en un caso de El Salvador, por ejemplo, el peticionario acudió con nosotros y luego nos comenta dentro de su petición que antes ya había hecho uso de un mecanismo constitucional que le había funcionado. Entonces, claramente, si el mecanismo constitucional le había funcionado, el camino normal era seguir usando ese mecanismo constitucional. El ciudadano tiene que tener claro que no hay otros mecanismos que pueda usar y entonces se acerca a nosotros. Y creo que la última limitación sería, esto es bien importante que el público lo tenga presente, es que nuestros secretariados, al no ser tribunales, no ser un proceso judicial, nosotros ni vamos a emitir sentencias, ni vamos a imponer sanciones, ni vamos a otorgar medidas precautorias, porque no ese es el espíritu del mecanismo. Si el ciudadano lo que está buscando, lo que necesita según la naturaleza de su problema, es cualquiera de estas tres cosas, entonces, por supuesto, tendría que acudir a un mecanismo muy diferente al de nosotros. Gracias. Gracias, Mario. Entiendo que hay otra pregunta. Ya nos quedan unos 6 minutos para terminar. Así que cerramos con esta y las palabras de clausura. La última pregunta es la siguiente. Los encuentros entre secretariados de los procesos SEM, el compartir experiencias regionales y la organización de eventos como este webinario aumentan conocimiento y visibilidad. Concretamente, ¿cuál es el nexo entre estas reuniones y la justicia ambiental? Esta no es digamos, no es nuestra primera reunión, es la tercera ocasión que nos reunimos como secretariados, ni tampoco es la primera vez que nos vemos. Hemos estado en contacto ya desde hace un tiempo, de manera virtual, en llamadas, etcétera, etcétera. Recuerdo que inclusive el CAFTA-DR realizó una visita a Montreal en el 2015, me parece. Tuvieron una actividad muy intensa en Montreal y bueno, fue donde empezamos realmente a compartir pues de una forma mucho más estrecha nuestras experiencias y nuestra lectura, ¿no? Nuestra lectura del tratado, del mecanismo. La llegada de Perú, Colombia y Panamá a través de la suscripción de los distintos acuerdos y tratados comerciales, donde se incorpora el mecanismo de peticiones, de alguna forma pues hizo que la familia se empezara a hacer más grande. Y fue donde dijimos, bueno, ¿por qué no tenemos esta reunión? Vamos a compartir nuestros cuadernos, ¿no? Vamos a ver qué están ustedes en temas de divulgación. ¿Cómo leen ustedes, por ejemplo, el tema de legislación ambiental que se considera, que no se considera? O, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cuál ha sido la tendencia en los últimos años en la instrumentación del mecanismo de peticiones, ¿no? Algo que, por ejemplo, en las discusiones salió es que históricamente en la instrumentación en la CCA, el tipo de peticiones han sido, en el caso de México, relacionadas con temas pues contenidos bastante limitados, bastante relacionados con el tema de impacto ambiental, mientras que en Canadá y Estados Unidos veíamos mucho más bien temas sistémicos y temas, digamos, de masa, más que tienen que ver con especies, con prácticas de tala, prácticas un poco más complejas, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que en México se están presentando peticiones sobre temas mucho más complejos, es decir, temas sistémicos, que le llamamos de aplicación de la ley ambiental de forma sistémica. Esto lo que nos está diciendo es que los grupos y las organizaciones ambientales están
han estado evolucionando sus agendas y en la complejidad que entienden estos temas. Solamente el año pasado nos presentaron la petición sobre aguacate, o la producción de aguacate en Michoacán, la producción de tequila o de agave en Jalisco, el tema del desarrollo inmobiliario en Valle de Bravo, Manalco, que es un tema súper complejo. Justamente la próxima semana y estos días estaremos en visita de campo para el tema de vaquita marina, que es un tema también complejo, complejísimo, ¿no? Y también sistémico. En abril de este año publicamos el expediente de hecho sobre la protección de la tortuga caguama, otro tema complejo. Entonces, lo que estamos observando es que hay un desarrollo distinto de las peticiones que nos llegan en la región de América del Norte, y nosotros vemos con mucho interés lo que están haciendo allá, ¿no? Porque en el caso CAFTA-DR, cómo se está instrumentando, la forma que se instrumenta, hay mucho acercamiento con las comunidades, hay mucha visita con las comunidades, trabajo con las comunidades, pero también con las autoridades, con la intención de ver resoluciones de asuntos. Entonces eso es algo que estamos aprendiendo y compartiendo pues con este tipo de discusiones. Gracias, Paolo. Pues sí, como lo dicen, y la pregunta señalaba cómo llegan estas reuniones a la justicia ambiental. Más temprano comentábamos el hecho de que, aunque tenemos públicos diferentes, tratados independientes y organizaciones autónomas, los problemas son similares y siempre la información o el intercambio académico es vital, máxime cuando el staff de las secretarías es pequeño, pero al mismo tiempo cuenta con diferentes profesionales en la región que pueden enriquecer ese trabajo de cada uno para ofrecerlo de mejor manera. A 5 minutos de terminar, pues agradezco a todos los que participaron del proceso de preguntas y respuestas, han sido muy interesantes, a nuestros panelistas que han respondido, e invitamos a nuestra compañera Jennifer Bellon de la Secretaría de Colombia a clausurar formalmente esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Betsaida, y a todos los que nos acompañaron hoy. Creo que hablamos de temas muy importantes, hablamos del tema de credibilidad, de transparencia, hablamos de para qué sirve el mecanismo, hablamos un poquito del rol de las secretarías, también del rol de los estados y la importancia del rol de los estados en este mecanismo. Y también tuvimos unas charlas muy interesantes sobre los casos prácticos, cómo podemos ver el mecanismo en acción y cómo podemos realmente entender cómo funciona y qué pasa después de que se activa el mecanismo. Queremos agradecerles a todos los que se conectaron. Fueron 2 horas en las que discutimos diferentes temas y queremos agradecerles por haber tenido la paciencia. Esperamos que haya cumplido las expectativas que ustedes tenían al conectarse. A todos mis compañeros, realmente estas sesiones de intercambio me parecen muy interesantes. Aprendo muchísimo en cada momento de todos mis pares y espero que para ustedes haya sido igual. Muchísimas gracias a todos y que tengan un resto de día maravilloso. Y la interpretación, por supuesto, muchísimas gracias. Nos permite poder hablar en 2 idiomas al mismo tiempo sin necesidad de excluir a ninguno de nuestros stakeholders. Entonces, muchísimas gracias también a la interpretación. Y al equipo técnico. Y al equipo técnico también le queremos agradecer, muchas gracias al equipo técnico que hace que todo esto nos haga quedar muy bien, porque ellos hacen todo el trabajo tras bambalinas y nosotros nos vemos muy bien gracias al trabajo de ellos. Muchísimas gracias. Gracias.